Buenas tardes, soy Marix Aranguri, coordinadora de eventos internacionales del Campus Universitario Uniacademia en Colombia. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia, con el patrocinio de Ledger, tenemos el gusto de invitar al doctor William Fernando Quiroz Salazar, quien disertará el tema cómo hacer registrar sensorialmente la prueba procesal penal al juez de conocimiento durante el juicio oral. El doctor William Fernando Quiroz Salazar es abogado, maestro en Derecho Penal, doctor en Derecho, profesor universitario de nivel posgrado, magistrado del Tribunal Superior de la Corte de Justicia de Lima Norte, expositor nacional e internacional, licenciado en Educación. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes de los países hermanos y de aquellos que están escuchando esta conferencia organizada por Uniacademia de Colombia en este segundo ciclo internacional de conferencias jurídicas. Muchas gracias a los organizadores de Uniacademia por haberme permitido, conjuntamente con otros expositores de diversos países, transmitirle el siguiente conocimiento. Vamos a lo largo de esta exposición a explicar cómo se hace conocer, cómo se hace registrar sensorialmente al juez la prueba procesal penal durante el juicio oral. Iniciamos hoy, día 27 de febrero del año 2021. En primer lugar, debemos tener en cuenta que no se prueba los hechos, sino los enunciados. Los enunciados que cada uno de los litigantes de la audiencia de juzgamiento propone al juez. Y estos enunciados pues se ven reflejados a través de las diversas proposiciones fácticas, teóricas y probatorias que dentro del alegato de apertura se presenta al juez. Por eso es que no se prueban los hechos, sino aquellas afirmaciones o proposiciones o enunciados que se construye lingüísticamente dentro de un alegato de apertura. Y acá es pertinente explicar el objeto de prueba. En Perú el objeto de prueba lo tenemos legislado en el artículo 156, numeral 1, el que con una visión moderna no solamente son la forma y circunstancias del hecho delictivo, sino también respecto a la punibilidad, a la pretensión penal, a la pretensión civil y respecto a las condiciones personales de la persona imputada o acusada. Entonces es necesario señalar dentro de estos enunciados todo lo referente al objeto de prueba. Eso es muy importante. Y cuando estamos hablando de objeto de prueba, se refiere a la materia concreta,
la materia concreta sobre el cual va a recaer la prueba. Es decir, las realidades fácticas, el suceso, el acontecimiento de todo el contexto delictual. Eso es lo que podríamos sintéticamente precisar a lo que se conoce como forma y circunstancias. Por ahí empezamos. Entonces, para que el litigante sea fiscal o abogado defensor, tendrá que conocer algunos parámetros teóricos, además de seguir un método para poder hacer registrar sensorialmente al juez en un modelo acusatorio donde gobierna la oralidad y no la escritoriedad. La prueba se produce en la mente del juez, no se produce en el expediente judicial, tampoco en las actas, sino en la mente del juez. Para ello, se debe realizar una traslación mental de los datos. Estos datos que aparecen insertados en los informes o actas, como conocemos en Perú, las actas, es decir, el producto de los elementos materiales, bien sea electrónicos o bien sea documentales, o también podría ser una evidencia real, tangible, como es la fuente electrónica. Por eso que es importante tener en cuenta que el juez no va a conocer, no va a adquirir, no se va a producir la traslación mental de estos datos que aparecen insertados en el acta de intervención policial, en el acta de registro personal, en el acta de incautación, en el informe, en el acta de registro domiciliario, etc. Todos aquellos datos que el funcionario policial o el agente fiscal hubiera registrado, insertado en esas fuentes de prueba, porque son fuentes de prueba aquellas que se van recolectando, porque nacen como una fuente de investigación, pero conforme se va haciendo más intensa la carga probatoria, se convertirá en una potencial fuente de prueba. Si estos datos no se trasladan a través de la abducción probatoria a la mente del juez, quien está ávido, deseoso de adquirir en el juicio oral todos aquellos datos que necesite para poder utilizar y establecer primero los hechos probados, luego reconstruir el juicio de hecho, posteriormente elaborar el juicio de derecho y no poder caer, y para que no caiga en error o en vicios, porque la praxis nos permite señalar que en muchos colegas jueces hay errores en el juicio de hecho o en el juicio de derecho. En el juicio de hecho encontraremos un falso juicio de identidad, un falso juicio de existencia,
de alguna situación concreta o un falso razonamiento. Y en el juicio de derecho también se puede apreciar errores por un falso juicio de legalidad o falso juicio de convicción. Y esto es lo que pretendemos que no se siga repitiendo, sino por el contrario, el trabajo del fiscal y del abogado sea eficaz, óptimo. Esto es importante, por eso que a continuación le explicaremos un método. Este método lo hemos escrito en el capítulo 7 de nuestra obra, La prueba del dolo, publicada en el mes de octubre del año 2019 en su segunda edición, a efecto de poder llegar a los hechos probados. Como bien conocemos, en la sentencia se tiene que describir dentro de la sentencia los hechos probados a los cuales ha arribado formalmente el juez de conocimiento, y esto le va a permitir reconstruir el juicio de hecho, siguiendo la orientación del extinto jurista italiano Michele Tarufo. Bien, en su primer paso debemos recordar que la mente del juez o de cualquier ciudadano tendremos por un lado todo lo sensorial, es decir, la sensación, la percepción y la representación. Y por otro lado tendremos la fase lógica cognitiva, que nos va a permitir, en primer lugar, estructurar o deslindar o esclarecer algún concepto a efecto de no confundir o tergiversarlo. Posteriormente, los juicios, los raciocinios, esto lo tenemos en la mente del juez y de cualquier ciudadano. La diferencia está que en la mente del juez tendrá que existir una mente jurídica, esa mente humana donde no existe la subjetividad, el prejuicio, los sueños, las intuiciones, las meras presunciones, sino por el contrario, los juicios y raciocinios a partir de la representación mental que se genera el juez producto de la adquisición, producto de la percepción, de la recepción de esos datos que en el juicio oral el litigante, el profesional fiscal o defensor tendrá que hacer evocar al órgano de prueba utilizando la técnica, el método para producir la prueba de cada una de sus proposiciones enunciadas. Fíjese, esto es importante que el juez adquiera, que el juez lo ingrese sensorialmente a su mente. ¿Por qué? Porque el juez tendrá la misión, tiene la función de dar por probados determinados hechos. Eso es lo que realiza un juez.
Por eso que lo que se prueba no son los hechos, sino aquellas proposiciones que se relata oralmente en el alegato de apertura. Ello es importante tener en consideración. Y estos enunciados, estas proposiciones, guardan una relación estrecha con la verdad y con la prueba. ¿Por qué? Porque el fiscal y el defensor, al momento que precisan, enuncian sus proposiciones, deben ser aquellas de carácter constatables, verificables, probables, y no de una mera descripción. Tienen que ser descriptivas, pero tienen que ser constatables a partir de la observación empírica, a partir de la observación con su sensibilidad del juez. Ello es importante. Por eso que ahí el juez utiliza a través del método inductivo, va a apreciar alguna circunstancia que luego va a tener que someter a un juicio lógico, a un juicio con reglas de ciencia, de cientificidad, o a partir también de las reglas de la experiencia jurisdiccional. Algo importante, no nos olvidemos que la prueba es una operación mental y el juez, cuando elabora sus juicios, no solamente lo hace a partir del orden jurídico establecido, sino a partir del conocimiento de las diversas ciencias penales, porque el juez tiene que dominar medicina forense, biología, física forense, química forense, antropología, psicología del testimonio, teoría del conocimiento, ontología de la prueba, epistemología de la prueba, etc. ¿Y por qué todo ello? Porque la prueba no es jurídica, la prueba es metajurídica, desborda el orden jurídico procesal. Y cuando desborda el orden jurídico procesal, entonces ya estamos en lo metajurídico. Además, hay necesidad de realizarlo de esta manera, porque cuando el litigante de manera oral realiza los enunciados, utiliza un metalenguaje. Y como utiliza un metalenguaje, pues necesita de todas las ciencias penales y forenses a efecto de poder establecer, determinar los hechos probados. Un segundo paso es que debemos tener en cuenta que todas aquellas enunciados que se diseñen, se elaboren, se oralicen, deben ser veraces, ya lo hemos dicho, y tienen que tener un sustento en la observación real, empírica, de manera concreta. No, por eso rechazamos, o no a las meras especulaciones, meras presunciones. Por eso es que en la etapa de investigación preparatoria, como lo denominamos en Perú y en otros lugares, se denomina indagación, pues para ello el fiscal tendrá que efectuar la investigación y no esperar
el juicio oral para que recién ahí quiera efectuar indagación. Eso no corresponde al actual modelo acusatorio del Código Procesal Penal 2004. Eso corresponde a un modelo acusatorio mixto que ya en nuestro país al 99% está vigente en nuestro país, estando pendiente que simplemente solo en 2 cortes de nuestro país. No nos olvidemos también en este segundo paso que los medios de prueba cumplen una función cognoscitivista. Los elementos materiales del delito recolectados en la escena del crimen, en la escena del delito, en el lugar de los hechos, cumplen una función cognoscitivista, porque eso le permite conocer, entre comillas, al juez de conocimiento, ese juez que denominamos el juez unipersonal o integrante del colegiado de juzgamiento, o como también al tribunal de apelación. También el procedimiento probatorio que se utiliza también cumple una función cognoscitivista. Pero a diferencia de los medios de prueba y los elementos materiales del delito, el procedimiento probatorio le permite al juez descubrir eso. A través del procedimiento, el juez descubre. Y a través de los medios de prueba y de los elementos materiales del delito, el juez conoce. Por eso, a través de las inferencias probatorias, utilizando el método de la abducción, se tiene que producir la traslación mental de los datos reflejados en el documento, en el informe, en las actas que aparecen consignados en el documento. Entonces estos tendrán que ser empleados a través de la técnica del interrogatorio cruzado, a efecto de que, utilizando las preguntas debidas, adecuadas, se ingrese la información útil y debida, para que de esa manera esos datos que el órgano de prueba señala, evoca, se conviertan en información. Esa información que va a ser asignado su significado probatorio, porque es el juez el que le asigna el significado probatorio. Pero si el fiscal no incorpora, porque ese es el momento en que se tiene que incorporar, asúmanse que incorporación justamente es el acto de la traslación mental de los datos que a través del órgano de prueba ingresa a la mente del juez. Entonces, si el fiscal omite, no pregunta, no interroga respecto a los datos que aparecen en esa fuente de prueba, so pretexto de que ya está dentro del documento y el juez lo tiene que valorar, es errado, porque el juzgamiento oral cumple una misión de contrastar, de confirmarse procesalmente, como señala Alvarado Belloso, porque en el juzgamiento vamos a una confirmación procesal, vamos a una comprobación de la hipótesis.
a una verificación. Para eso vamos a juzgamiento oral. Al juzgamiento oral no vamos a indagar, sino vamos a confirmar la hipótesis de la fiscalía. Por eso que si el fiscal no interroga o el abogado tampoco pregunta respecto a estos datos que aparecen en las declaraciones previas o en las actas o informes, sencillamente no está incorporando la prueba. Y si no la incorpora, es que algunos que tienen mala praxis, me refiero a algunos profesionales que litigan, tienen la mala praxis del viejo modelo, donde cree que el juez tiene la obligación de leer lo que está escrito en las fuentes de prueba. Pues si siguiéramos con esa mala praxis, yo pregunto en voz alta, entonces, ¿para qué el juicio oral? ¿Para qué el juzgamiento? Mejor condenemos nada más con el atestado policial, con la investigación fiscal y no realicemos ninguna etapa de juzgamiento oral. Para esa manera, sin ninguna contrastación o verificación o comprobación o confirmación procesal, se declara responsable una persona. El juzgamiento oral tiene ese objeto. Por eso se dice que es la etapa estelar del proceso penal, donde las partes tienen que producir la prueba. Eso es lo que tiene que realizar un fiscal y un abogado, producir la prueba. Porque son ellos los que aportan los hechos, las proposiciones o enunciados de los hechos. Entonces tiene que producir la prueba de cada una de las afirmaciones que está realizando en el alegato que realizó en el alegato de apertura. Eso es importante. Y esto quiero graficar todo lo dicho hasta este momento con el siguiente ejercicio. En este momento un fiscal presenta un alegato de apertura y el juez unipersonal o el colegiado lo está escuchando. Escuche el alegato de apertura y ¿qué sucede en la mente de ese juez? Pues se forma una idea. Se forma una idea, nada más. Entonces, se equivoca el juez que asume o preconcibe ya una declaratoria de culpabilidad, porque eso cognoscitivamente se conoce como el hecho representado. El hecho representado en el alegato de apertura. Porque se formó una idea y no puede decir que ya es responsable. Entonces se equivoca el juez que cree en ese momento, durante el alegato de apertura, que ese ciudadano acusado es culpable. ¿Qué se tiene que producir para que esa idea, aquello que se formó, que se representó en la estación del alegato de apertura, para que se sustituya? ¿Por qué? Porque después del alegato de apertura viene justamente el núcleo contradictorio, aquel núcleo de la contradicción, donde ambas partes van a tener que atacar, defender, resistir, refutar hechos o evidencias. Entonces, en ese contexto, se tiene, como dice Climent Durán, se tienen que producir las afirmaciones probatorias o las afirmaciones instrumentales, es decir, aquello que los órganos de prueba incorporan. Por eso que las afirmaciones que se realiza en el alegato de apertura
se denominan afirmaciones iniciales o afirmaciones nucleares, pero de ninguna manera son afirmaciones probatorias o afirmaciones instrumentales que se tienen que incorporar dentro del contradictorio. Eso es importante, porque dentro del contradictorio pues se va a producir la actuación probatoria de cada uno de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Entonces, aquellas afirmaciones probatorias o instrumentales incorporadas y adquiridas sensorialmente por el juez son aquellas que nos van a conformar el hecho. Como veníamos sosteniendo, las afirmaciones probatorias o afirmaciones instrumentales, como las denomina el tratadista Climent Durán, se adquieren durante el contradictorio, en ese momento donde cada una de las partes, a través de sus órganos de prueba, realizan las preguntas debidas, útiles, utilizando la técnica del interrogatorio cruzado, a efecto de que se entregue la información. Esa información que va a ser registrada sensorialmente por el juez, porque el juez las va a percibir. Ahí está el registro sensorial, el juez lo percibe. Recién ahí se incorpora. No es que se incorpora al proceso cuando se presenta. Muchos creen que el término incorporación se concreta con la presentación de los documentos. No, la incorporación es justamente durante la actuación probatoria, donde se incorpora la prueba, porque antes solo era una fuente de prueba que se ve reflejado a través de datos que están insertados en un informe o un acta. Pero la prueba es aquella que se produce a través de una técnica, de un método de producción de prueba. Porque el litigante tiene que saber diversos métodos de producción de prueba, que es diferente a la técnica de litigación. Algunos consideran, dicen, yo conozco técnica de litigación y con eso voy a ganar, voy a campeonar, soy el mejor litigante. No, eso es un error. La técnica de litigación te ayuda a efectuar un mejor trabajo, pero tienes que saber de métodos, tienes que tener un cuadro probático, tienes que saber un método para poder producir la prueba. Por eso es que para eso es la confirmación procesal, la comprobación, la verificación, donde el juez va a tener que verificar, el juez en la etapa de juzgamiento, que es la estelar del proceso penal, no es para indagar, eso es un error, no es para recabar información, no es para ampliar un examen pericial, es para confirmar una hipótesis que viene consolidada, que debe tener razonablemente un sustento. Por eso que cuando se elabora un alegato de apertura, los enunciados, las proposiciones tienen que ser veraces, tienen que tener un sustento en el mundo, en la realidad, con el hecho concreto, con el contexto delictivo. Les voy a poner un ejemplo del hecho representado. El hecho representado lo podemos observar en la práctica judicial cuando el fiscal o el abogado
evoca un alegato de apertura y el juez de juzgamiento, de conocimiento, se forma una idea, se forma un criterio, pero eso no es suficiente para decir es culpable, porque eso nociológicamente se denomina el hecho representado. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Y con qué? Cuando recién inicia juicio, con el alegato de apertura. Pero falta todavía todo el debate contradictorio. Falta el ataque, la defensa, la resistencia, la refutación de ambas partes. Fíjese. Entonces, justamente, si es un hecho representado que se presente en el alegato de apertura, ¿qué se requiere para la declaratoria de culpabilidad o su absolución de esa persona acusada? Se requiere que durante el contradictorio se incorpore las afirmaciones probatorias o de los instrumentos, y esas afirmaciones van a conformar lo que nociológicamente se conoce como el hecho representativo, después que el juez registró sensorialmente la prueba, después que la adquirió, la percibió y se representó. Eso se denomina el hecho representativo. Y el hecho representativo sustituye nociológicamente al hecho representado, que es aquella idea que el juez durante la alegación inicial se formó. Pero es con el hecho representativo donde ya tiene una convicción plena, casi acabada. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, la traslación mental de los datos se va a producir sí, solo sí, si el litigante sabe interrogar, sabe utilizar los métodos probatorios para que registre sensorialmente en la mente del juez la prueba procesal penal. Y decimos que es prueba procesal penal porque es aquella que existe, que tiene existencia dentro del proceso y es legítima, y que será la significación, la valoración individual, integral, unitaria del juez, la que tendrá que asignarle el significado respectivo, bien sea asignándole eficacia o inutilizándola o rechazándola. Por eso que es importante tener en cuenta que el sujeto procesal tenga en cuenta algunos puntos que vamos a señalar. El primero, que hay una diferencia entre prueba y actividad probatoria. Prueba, ya dijimos, es la operación mental del juez, producto de lo que estamos señalando. Y actividad probatoria es aquella actuación de cada uno de los medios de prueba admitidos. Algunos se equivocan y confunden a la actividad probatoria con prueba. No nos olvidemos que actividad probatoria se da con el procedimiento. Por ejemplo, por citar, se lleva a la víctima del hecho, da su declaración, señala al acusado y algunos consideran que ya tienen la prueba. No, no es así, porque el juez, para que pueda arribar a la prueba procesal penal o a la prueba penal, tiene que ejecutar juicios de fiabilidad probatoria. Es decir,
respecto a la precisión y exactitud del relato testimonial. Si en este relato testimonial no se presenta alguna situación inexacta, alguna inverosimilitud. De repente la víctima no estuvo en el lugar de los hechos, no estuvo cerca al suceso, no tuvo la distancia, no tuvo el órgano perceptor, no percibió, no tuvo la cercanía, no tuvo la distancia, no tuvo la visión. O de repente el relato es un relato intencionado, creado. No nos olvidemos que la declaración testimonial va a ser evaluado a partir del análisis de veracidad del testimonio. ¿Por qué? No nos olvidemos que el testimonio tiene que ser reconstruido y no construido. Reconstruido porque está en la memoria del testigo y construido porque intencionalmente lo está construyendo. Eso es importante, por eso que se va a someter al juicio de fiabilidad, luego al juicio de credibilidad del testimonio. La psicología del testimonio, la psicología cognitiva, nos da los suficientes componentes cognitivos de la neuropsicología para que podamos evaluar cuándo hay fiabilidad y cuándo hay credibilidad, que es diferente a la relevancia jurídica probatoria del testimonio. Es decir, la prueba testimonial ingresa a esos juicios, a esos razonamientos. Por eso es que es diferente la prueba con actividad probatoria. Más si la prueba es verbo y la actividad probatoria, perdón, la prueba es sustantivo y la actividad probatoria es verbo. Además, en la probanza judicial se sigue el camino de la contrastación, de la comprobación de una hipótesis científica. Por eso que rechazamos toda aquella actividad subjetiva en el juez de conocimiento. Es posible ello de repente como hipótesis, pero tiene que tener su sustento. También se debe utilizar el método probatorio más idóneo. ¿Por qué? Para poder afirmar, verificar con validez si el cuadro de pruebas, el cuadro probatorio que se ha esbozado, se ha estructurado a nivel de investigación preparatoria, esta nos permite realmente acreditar o no acreditarla procesalmente. Para nosotros, el juez prueba y el fiscal y el abogado solo acreditan cada una de sus proposiciones, y el juez es el que prueba en su mente a partir de lo que ha recogido, recibido, percibido. Si el juez no lo ha percibido, ¿qué va a probar? Por eso que se equivocan los colegas cuando la praxis judicial cree que lo escrito que está en actas o en informe tiene que ser apreciado, valorado por el juez obligatoriamente. Es que todo aquello que está insertado, registrado en acta o en informes, tiene que ser materia de debate contradictorio. Es decir, en el interrogatorio a cada uno de los órganos de prueba hay la obligación de preguntar sobre cada uno de los indicadores o variables que están insertados en cada una de las actas o informes, o de los elementos materiales recogidos a través de la incautación de una evidencia o de una evidencia electrónica en el respectivo soporte de datos.
Por eso que es importante tener en cuenta. Además, también es indispensable que se conozcan los procedimientos probatorios. No podemos lograr la meta, lograr registrar sensorialmente en el juez la prueba, si es que no conocemos los distintos procedimientos probatorios, por ejemplo, para la prueba personal, para la prueba documental, bien sea escrita o bien sea electrónica, o bien para la prueba técnica o material. Es que tenemos que conocer los procedimientos para cada una de estas pruebas, porque si no conocemos el procedimiento, que no se aprende leyendo el Código Procesal Penal, sino trabajándola, efectuando la praxis, el litigio. También es importante conocer cuál va a ser el aporte individual de cada uno de los medios de prueba admitidos. El litigante, el fiscal o el abogado tienen que saber cuál va a ser el aporte, cuál va a ser la utilidad, cuáles son las líneas probatorias que va a acreditar cada uno de los órganos de prueba. Porque cabe la posibilidad que la afirmación probatoria de un órgano de prueba a través de la prueba testimonial no tenga la misma calidad y el peso probatorio o el arrastre inferencial de otro testigo. Los pesos probatorios son diferentes. No nos olvidemos que el juez aprecia el peso y no la cantidad. Eso es importante. Por eso que, ¿cómo voy a ir a litigar? ¿Cómo voy a ir a pretender registrar la prueba al juez que él adquiera si no conozco estos puntos que estamos señalando? Entonces, sabiendo todos estos pasos, también sobre la operación mental, podemos decir que el litigante, fiscal o abogado está en condiciones de poder litigar, de poder ir a un juzgamiento oral y poder afirmar determinadas propuestas probatorias. Nosotros en el libro que hemos precisado de Prueba el Dolo, hemos hecho algunos cuadros probáticos, por ejemplo, de prueba documental. En una primera columna hemos precisado como ejemplo los medios de prueba. En una segunda columna, su aporte de cada uno de ellos a través de los detalles de lo que van a decir los órganos de prueba o de lo que fluye en la prueba documental escrita o en la prueba documental electrónica, y su propósito probatorio, es decir, ¿para qué? ¿Cuál va a ser la utilidad? Si trabajamos desde la etapa de investigación de esta manera, guiándonos por los cuadros probáticos, vamos a estar en condiciones de poder distinguir cuando una afirmación probatoria es prueba directa o cuando es prueba indirecta o cuando es prueba deductiva. Como bien sabemos, la prueba indirecta también se le conoce como prueba circunstancial o la prueba indiciaria. Entonces, es a partir de lo que el juez adquiere, de lo que el juez recolecta, de lo que el juez recibe del litigante a través de los órganos de prueba, recién el juez tendrá la posibilidad, porque él es la persona que va a calificar si es prueba directa, si es prueba indirecta o es prueba deductiva. Lo resto, lo que sostenga un fiscal o un abogado, es solamente suposición, es una posición de cada uno de los sujetos procesales, pero quien define si es prueba directa,
Si es prueba indirecta, el testimonio de un órgano de prueba, es el juez. Si es prueba deductiva, es el juez. Y es a través de los principios lógicos, jurídicos, como el principio de la identidad, como el principio de la no contradicción, como el principio del tercer excluido, estos tres principios aristotélicos, y el cuarto principio de la razón suficiente, la que el juez va a utilizar en sus juicios y raciocinios. Esto es importante tener en cuenta a efecto de poder decidir si es prueba directa o si es prueba indirecta o prueba deductiva. Esto es a grandes rasgos lo que yo en esta sesión, en esta conferencia breve, por el tiempo que yo he solicitado de 60 minutos, quería contarles a efecto de que el juez pueda adquirir la prueba. Es claro que si un fiscal se olvida, hay un error de comisión, no interroga, pues opera el principio de autorresponsabilidad probatoria, porque él es autorresponsable frente a su caso. El fiscal también tendría que ser responsable si no utiliza el método probatorio. Si se equivoca de formato probatorio, no acredita procesalmente, no utiliza la técnica de manera apropiada, es responsabilidad del órgano de persecutor o en todo caso del abogado defensor, pero de ninguna manera es responsable el juez. Por eso que no podemos dejar pasar la oportunidad para señalar que los sujetos procesales son responsables de su labor, de su trabajo dentro del juzgamiento oral. Señoras y señores participantes en esta conferencia, muchísimas gracias por haberme escuchado y una vez reitero mi agradecimiento a la institución Uniacademia que ha presentado, que ha diseñado este segundo grupo de conferencias jurídicas en la cual se me ha convocado. Muchas gracias, un saludo para todos ustedes. Buenas tardes.